Desde que empezó la clase. No empezó. Ah, las dos. Vamos a comenzar. En este caso, lo que es la parte de las derivadas parciales de orden superior, nosotros siempre vamos a identificar una derivada de orden superior por esta simbología que tenemos acá. Derivada parcial de f con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. En esta nomenclatura, lo importante es indicar que se comienza de adentro hacia afuera o de izquierda hacia derecha. En este caso, la función que tenemos acá definida, que es w igual e a la x más x ln de y más y ln de x. En ese caso, vamos a hacer primero el cálculo para la parcial con respecto a x. Esa es la parcial con la que vamos a trabajar primeramente. Hay que hacer ese cálculo. Entonces, tenemos acá esta expresión con respecto a x sería derivada parcial e a la x más, tenemos x ln de y. Recordemos que el ln de y se consideraría en este caso una constante, porque estamos derivando con respecto a x parcialmente. Entonces tendríamos ln de y, solo nos va a quedar la constante. Más, tendríamos acá, y se considera una constante, y como estoy derivando con respecto a x, la derivada de un logaritmo natural sería 1 entre x. Eso nos quedaría la expresión con respecto a x, parcialmente. Ahora, después de haber hecho eso, a ese resultado obtenido, lo vamos a derivar parcialmente con respecto a y. Con respecto a y. Que esto que tenemos acá. Entonces, la derivada parcial con respecto a y de esta expresión que se considera una constante vendría a ser 0. La derivada parcial de esta expresión con respecto a y vendría a ser 1 entre y. ¿No? Más la derivada parcial de esta expresión con respecto a y vendría a ser 1 entre x. Ya que esa es la constante que acompaña a la variable, entonces solo nos queda la variable. Como por ejemplo cuando decimos derivada de 5x y es la derivada con respecto a x, entonces solamente decimos 5. Sacamos únicamente la constante. Preguntas hasta ahí. ¿De dónde salió la W? La W en ese caso, Dana, es el nombre que recibe la función. Si bien es cierto, No. aquí se está diciendo f, pero en este caso el nombre que ella recibe es w. Ok, gracias. ¿Más preguntas? Ok. Falta entonces ahora, a eso que tenemos ahí, ahora hay que derivarlo parcialmente con respecto a z, dice ahí. En este caso, lo que obtenemos acá no depende absolutamente de z. Todo eso se considera entonces una constante, cuyo resultado es 0. Cuyo resultado es 0. A eso es lo que se le denomina una derivada parcial de orden superior. Otro ejemplo. Ya voy a revisar ahorita si hay preguntas con respecto a la primera parte que tuvimos. Acá vamos a calcular la derivada parcial con respecto a y.
y con respecto a X. Para eso, necesito primeramente efectuar la derivada parcial con respecto a Y. Si revisamos acá tendríamos X es una constante, la derivada del seno es el coseno. Entonces tendríamos X coseno de Y. Tengo que derivar primero con respecto a Y. Dijimos que se inicia de izquierda hacia derecha. Más, con respecto a Y, sería solamente el seno de X. El seno de X. Eso sería la constante. Y aquí, más, solamente X. Ahora ese resultado, vamos a derivarlo parcialmente con respecto a X. Que sería, acá, en este caso, tendríamos el coseno de Y con respecto a X más coseno de X más 1, que es la derivada ahí con respecto a X. Veamos uno donde influya un poco más. Uno un poquito más. Más. Este de acá. Este de acá. Por ejemplo, tenemos que calcular la derivada parcial con respecto a X y con respecto a Y. Hacemos el cálculo primeramente con respecto a X, parcial. Entonces fijémonos que ahí tenemos que tener mucho el cuidado de que ahí tenemos que aplicar regla de la cadena. Es un seno que esté elevado al cuadrado. Entonces tenemos 2 seno de X menos 3Y. Por la derivada de esa base, cadena, ¿verdad? Coseno de X menos 3Y. Por, ahora la derivada del argumento, que es con respecto a X, que en este caso sería únicamente 1. ¿Hasta ahí preguntas? Puede volverlo a repetir. Ok. Repito nuevamente. Tenemos un seno que esté elevado al cuadrado. Este cuadrado, ya sabemos por regla de la cadena, es un 2 seno de X menos 3Y. Por la derivada de la base, que en este caso es el seno, su derivada es el coseno de X menos 3Y. Por la derivada del argumento, que en este caso, como estamos derivando con respecto a Y, tenemos que esto sería, perdón, con respecto a X, esto sería 0 y acá solo nos quedaría 1. Eso es lo que aplicamos ahí con el criterio de la cadena. Ahora, ese resultado lo derivamos parcialmente con respecto a Y. Esto. Acá hay que tener cuidado, porque acá ya entramos a aplicar lo que sería regla del producto. ¿Por qué? Porque voy a derivar parcialmente con respecto a Y. Y Y aparece tanto en el primer factor
como en el segundo factor. Entonces, el cuidado que se debe tener es de que hay que aplicar regla de la cadena, del producto, perdón. Entonces, derivamos el primer término, que sería 2 coseno de x menos 3y por la derivada interna, que sería con respecto a y menos 3 por el segundo, dice la regla. Por el segundo sin derivar. Ahí está por el segundo sin derivar. Más tenemos ahí el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que la derivada del segundo sería menos seno de x menos 3y por la derivada interna de ese, de ese x menos 3y con respecto a y, que sería menos 3. En resumen, ¿cómo nos viene quedando esto? Acá reducimos 2 multiplicado por menos 3 nos darían menos 6 cosenos cuadrados de x menos 3y. ¿No? Simplificando esto. Más o menos. Más sería porque el menos 3 multiplica este menos de acá, sería positivo, y multiplica acá, entonces sería más 6. Más un 6, seno por seno cuadrado de x menos 3y. Y esto vendría a ser entonces exactamente la respuesta de la derivada parcial de f con respecto a y de esta función. Preguntas. Entonces, de manera práctica, ustedes pueden ensayar con estos ejercicios calculándole la parcial con respecto a x con respecto a y, o primero con respecto a y y después con respecto a x, de forma de entrenamiento, que eso es lo que le llamamos una derivada de orden superior. Y puede llevar incluso más. En este caso, solo con 2 o 3 es suficiente, de orden 3. Entonces, para las derivadas parciales mixtas, en cada uno de estos ejercicios del 51 al 54, me van a probar esto. La parcial con respecto a x con respecto a y, si es igual a la parcial con respecto a y con respecto a x. Van a probar eso ahí, de la derivada mixta. ¿Pregunta? ¿Preguntas? Ok, entonces ahí tienen para entrenar. Si no hay más preguntas, tienen acá para finalizar esto. Entonces, la derivada mixta. Y eh, bueno, de esto lo veríamos mañana, si Dios quiere. Bien, si no tienen más preguntas, feliz tarde.